Bueno, gracias Mariano. Ahora Iñaki. Gracias también por la invitación, por estar atentos y por estar en último lugar y por lo tanto haber aprendido de quienes me han precedido y permitirme sumarme a lo que han dicho en alguna forma y utilizar eso que he aprendido. En todo caso, me quedan resonando las últimas palabras de Mariano, que obviamente comparto y que intentaré también aplicar y que todos deberíamos aplicar. Volveré sobre esto. En todo caso, ese compromiso con las prácticas, o por lo menos constatar, ver cuáles son esas prácticas, qué pasa en la realidad. Un jurista que no se definía ni como criminólogo, ni sociólogo, ni nada por el estilo, Carnelutti, que además era bastante to the right, ligado incluso a los movimientos fascistas en Italia, Carnelutti decía que los sistemas penales provocaban sufrimiento en el castigo, pero también provocaban sufrimiento, y él creo que diría que debían provocar sufrimiento en el momento de averiguar si es necesario imponer o no ese castigo, es decir, si es culpable o inocente. Volveré con otras cosas, pero lo importante por ahora es esa idea de constatar, de ver que efectivamente la realidad del sistema penal, donde él actuaba en este caso como académico, como jurista, es la del sufrimiento. La criminología no sé si existe como tal, ni como nombre, ni como ciencia, pero nos obliga, y esto tiene que ver con este panel en estas jornadas, nos obliga a tener algún tipo de contacto con esa realidad, de, por lo menos descifrarla, traducirla, y con una expectativa mayor que rara vez se cumple, explicarla, decir por qué. ¿Por qué sucede lo que sucede? Que, como digo, en el sistema punitivo tiene que ver con la existencia de dolor, de sufrimiento. Y en personas concretas, Julio Mayer, no escuché toda su charla, pero hablaba de que él trabajaba con normas, y es falso, él no trabaja con normas, ni nosotros tampoco, como criminólogos, ni como juristas, ni como abogados. Yo como abogado, yo trabajo de abogado, de defensor, y trabajo con, la única norma con la que trabajo es la señora que trabaja en la defensoría como limpieza. Pero todos los demás son otras personas concretas, de carne y hueso, que trabajan conmigo, junto a mí, mis asistidos, y contra mí, la mayoría de las personas contra mí, quiero decir, los jueces, los fiscales, los empleados de estas reparticiones, contra mí, contra la persona que está junto a mí, que es mi asistido. Son personas concretas, esas realidades que afectamos, transformamos y que en todo caso, digo, también las normas que están en un lugar ideal, esos mandatos o previsiones que no existen ni siquiera en un mero pedazo de papel, en el papel están las leyes, pero digo, el valor que tienen en la materialidad es ese pedazo de papel, pero que puede provocar muchos daños en la utilización que le dan estos agentes concretos que deberíamos reflexionar sobre nosotros, esas relaciones entre personas. En todo caso, reflexionar, recordar que lo que define a nosotros como penalistas es que trabajamos con dolor, con sufrimiento y, como decía antes, con encierro. El encierro como castigo en nuestro momento cultural, pero el encierro también como forma de tener para averiguar, de tener no como castigo, sino para ver si castigamos o no. Algo que, por cierto, precede a la prisión como castigo. Esto es algo que también merecería cierta reflexión. Históricamente no es lo novedoso, lo que debería movernos a reflexión, la prisión cautelar, sino que más bien lo que aparece recientemente, quiero decir, hace 200 años, es la prisión como forma punitiva, como forma de castigo. La prisión cautelar tampoco es que sea antiquísima, llevará 500 años, con la primera modernidad, a fines de la Edad Media, cuando las personas empiezan a poder moverse un poco y por lo tanto no es razonable para algunas personas que quieren controlar y excluir, dejarlos en esa ciudad que es bastante más ampliada. Entonces, bueno, los encierran para evitar esa fuga o para ya lograr esos mecanismos de guarda, custodia y, como digo, de exclusión. Luego, el por qué esto se extiende en los últimos 200 años también al castigo, adquiriendo las mismas características, principalmente la de exclusión, aunque luego buscarán otros fines de prevención, de mejora individual, todos se han revelado falsos últimamente. Y de hecho, las últimas teorías, y algo de esto también habló Sebastián, hablan de el castigo mismo ligado a esa técnica de exclusión, de control de personas concretas y determinadas personas que se parecen a esas personas concretas, un control de clase, un control de sectores sociales, a los que se les advierte, cuidado que si se mueven un poquito van a ir a estos lugares de encierro. Esta lógica que es también, efectivamente, como decía Mariano, se presentó en su momento como algo benigno. Podríamos decir, de un momento menos mal, las formas punitivas previas a estos 200 años eran lapidar, matar, ahorcar, pero efectivamente decimos esto parece ser más suave, pero lo cierto es que lo que permitió que se hiciera en forma mucho más ampliada.
se aplicaban lacunarmente esos castigos, en pocos casos, es costoso hacerlo en muchos casos, una muerte como la de Tupac Amaru, pongamos, es económicamente inviable hacerla en 3 millones de personas, como las personas encerradas hoy en Estados Unidos. Pensemos que esa misma lógica, la lógica del encierro cautelar, que después fue la del encierro punitivo, es la lógica del mayor genocidio del siglo XX, la lógica concentracionaria, la de los campos de concentración. Bien, entonces esa lógica era básicamente la de impedimento, de la libertad, de la exclusión de determinados individuos. Y últimamente es Pavarini el que mayor reflexión ha tenido sobre esa lógica, intentar buscar ciertos límites, toda forma jurídica y política cuando se fija ciertos fines y por lo tanto se legitima, también se impone límites dentro de estas propias lógicas. Bien, esto podemos dejar un poco de lado y pensar otra vez en esa prisión cautelar y ese mantenimiento de la prisión cautelar, más que novedad. Y que es importante cuando se reflexiona desde un jurista crítico, un jurista que reflexiona sociológicamente o con el uso de la criminología. Tan importante que el más brillante de nuestros penalistas, que es el profesor Zaffaroni, hace un cambio, un clic en sus elaboraciones jurídicas, precisamente cuando lo nombran en el INANUD y hace una vasta investigación en el año 81 y en adelante sobre las cárceles latinoamericanas, y donde revela que lo más característico de las prisiones latinoamericanas tiene que ver con la presencia de un gran porcentaje, una mayoría de las personas que ahí están detenidas en su carácter jurídico de inocentes. La conclusión de esa investigación presentada por Zaffaroni, Carranza, Mora y Oued se llamó El preso sin condena. Se publicó en el año 1983 y decían en esa investigación que este mal, el mal de tener muchas personas detenidas sin condena, era un mal endémico en toda la región, como muchas otras enfermedades que también lo eran. Lo que concluían en esta investigación es que este mal, ese problema, era no tanto de naturaleza penal o de normas penales, sino más bien de naturaleza procesal penal. Me parece que esto no solo implicó un cambio fundamental en el propio Zaffaroni, de esos tratados que seguían defendiendo la idea de resocialización, muy elocuentes, pero no tan brillantes como todas sus tareas de los años 80, 90 y hasta hoy mismo, que es un producto de esta constatación de lo que pasaba en la realidad. Fue importante para él, para todos sus autores, pero fue importante para toda la academia penalista. Lo que mencionaba Alberto Binder también anteriormente, de esa reflexión más cercana al derecho constitucional del procesal penal por sobre el penal en Argentina, y lo que concluye también estas jornadas y el libro que se presenta, tienen que ver con esas conclusiones y con toda la reflexión de la década del 80, sobre todo en el gobierno o la administración de Ricardo Alfonsín y con asesores como Nino, el propio Mayer, y no lo voy a mencionar él porque es muy poco ególatra, pero sobre todo Binder tuvo un papel muy importante en esas tareas que hicieron a la luz del nuevo proyecto de un Código Procesal Penal, en medio del Consejo de la Consolidación de la Democracia. Hacen una larga investigación para hacer reformas procesales penales, que eso inspiraron todas las reformas a las que llega la provincia de Buenos Aires, pero todas las de los 90 y de este principio del siglo XXI, y toda la forma de repensar el procesal penal en forma mucho mejor, que es a lo que le debemos nosotros, nuestra formación.